mediación mercantil y civil. El artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, Ley 260, se expresa así acerca de la mediación previa. Quiere decir que el proceso de mediación, ya sea civil o mercantil, en la ley es un proceso previo antes de cualquier otro tipo de proceso judicial o arbitral. Mesa Marenco conceptualiza mediación comercial. En el Código Mercantil no hay un inciso que hable directamente de la mediación mercantil, solo de negociación. Entonces, por eso Marenco explica que la mediación en este caso es una extensión del proceso de negociación. El Código Procesal Civil de Nicaragua, en su libro tercero, artículo 404, sí se expresa respecto a la mediación y dice así. Entonces, acá sí se habla sobre un proceso de mediación establecido en el Código Civil y que de hecho después abarca cuál es la materia no aplicable en el caso del Código Civil. Dice que no procede la mediación en los siguientes casos. Esto es en el artículo 407 del mismo Código Civil. En las medidas cautelares, diligencias preparatorias, prueba anticipada y aseguramiento de prueba, cuando el Estado o sus entidades descentralizadas sean partes, salvo que actúen como personas de derecho privado. También en los procesos de quiebra o concurso, cuando la ley expresamente lo prohíbe. En el caso de la mediación mercantil, Mesa y Marenco explican dónde aplica y dónde no aplica la mediación. Aplica para resolver conflictos entre sus clientes, proveedores y abastecedores, para preservar las relaciones entre las empresas, para arreglar conflictos entre trabajadores que afecten la estabilidad y la productividad y entre empresas pertenecientes al mismo grupo corporativo. Y no aplica cuando una de las partes ansía una decisión judicial o cuando las partes no están dispuestas a razonar o entrar en un proceso de negociación. Y en general, cuando las controversias implican un delito mayor. Y ya eso sí diría directamente a juzgado. Ahora, entrando un poco en lo que serían los tipos de mediación. La mediación individual, que es un mediador y las partes nada más. La comediación, que implicaría a dos mediadores que trabajen en conjunto por la resolución del conflicto. La mediación con abogados como asesores, como se explica en la ley 540, alguna de las partes, si desea tener un asesor, ya sea un abogado o cualquier otro tipo de persona, puede hacerlo. Entonces los abogados pueden ser asesores. Igual también los abogados, está la mediación con abogados como representantes, pero en este caso los abogados deben entender que no son protagonistas y que lo que se busca no es que su asesorado o su defendido gane, no es como en un juzgado, sino que al contrario se busca que las dos partes salgan ganando. Y en este caso también los abogados podrían recibir menos honorarios que en los casos judiciales porque implican menor riesgo y menor trabajo porque deben dejar a las partes resolver sus problemas por sí solos. Está la mediación judicial, que es la que está en la ley como un proceso previo a cualquier proceso judicial, o sea, en donde sea posible resolverse con un proceso de mediación, entonces el juez lo va a proponer. Está la mediación extrajudicial, que es un poco parecida a la mediación comunitaria, que se trata de resolver problemas en comunidades o conflictos colectivos. Y está la mediación familiar, que ya tiene que ver un poco más con lo del Código Civil y los conflictos entre familias. Entrando un poco en cómo se designa un mediador
Un mediador se designa, ya sea poder ir al centro encargado de designarte y pedir, desígneme un mediador, o que las partes se pongan de acuerdo para elegir un mediador. Ellos pueden designar 1 o 2 mediadores o los mediadores que deseen. En realidad este es un proceso bastante libre y no existe un esquema. La ley nada más es como es una especie de guía, pero sí se puede cambiar si las partes lo acuerdan. Si las partes acuerdan hacer un cambio en el proceso, entonces está bien, está permitido. Por eso es una de sus principales características la flexibilidad. Sobre el mediador, se dice que es un tercero neutral, sin vínculos con las partes ni intereses y con la facultad de proponer soluciones, pero no de imponerlas. Las partes son las que deciden cuál es la solución correcta. El mediador solo puede proponerlas. Ahora, entrando un poco en lo que respecta a la legalidad y ejecutabilidad del proceso de mediación, ya sea mercantil o civil, el artículo 20 de la Ley 540, Ley de Mediación y Arbitraje, expresa así. Que no es que porque las partes pasen proponiendo soluciones y acuerden algo, esto va a venir un juez y lo va a quitar y va a poner una solución diferente. No, si las partes acordaron algo y llegaron a una solución en conjunto, esta solución va a ser la concreta y va a ser la aplicable en el caso del conflicto que sea. La ley 260 dice respecto a la ejecutabilidad en su artículo 94. Bueno, un poco de las características que es una negociación asistida. Los procesos de mediación, ya sea mercantil o ya sea civil, es un procedimiento flexible que se destaca por su voluntariedad, porque las partes tienen que estar de acuerdo en entrar en un proceso de mediación. Es sumamente rápido. Claro, esto depende de si las partes logran o no ponerse de acuerdo. Produce acuerdos creativos porque no estás sometido a lo que te diga un juez, sino que si vos pensás que tenés una idea mejor y que va a traer beneficios a ambas partes, aunque sea poco convencional, puedes proponerla y puede ser aceptada por la otra parte. Utiliza un lenguaje sencillo porque partes en conflicto y partes en conflicto. No se va a utilizar un lenguaje judicial o complicado que sea difícil de entender para las partes, porque son ellos los que resuelven el proceso, entonces ellos imponen el lenguaje que quieren utilizar. Permite encontrar soluciones con sentido común. Esto se refiere a que no necesariamente tiene que ir de acorde a una ley, sino que pueden ser soluciones más, esto es más fácil, es más factible y se hace. Y es eficaz con respecto a los gastos, porque es más económico y mantiene las relaciones. Por eso en los procesos mercantiles últimamente se ha estado entrando en procesos de este tipo, porque es más factible para las corporaciones o para las organizaciones entrar en un proceso de mediación que va a costar menos que un proceso judicial que probablemente salga mucho más caro.